Recuerdo perfectamente el día en que dejé de correr detrás del dinero. Era como si lo persiguiera con tanta desesperación, que cada vez que parecía alcanzarlo, se me escapaba de las manos. Me levantaba temprano, me acostaba tarde, decía que trabajaba por mis sueños, pero en realidad trabajaba por miedo. Miedo a no tener suficiente, miedo a fracasar. Un día, mientras esperaba el metro, me sorprendí viendo a un músico callejero. Tocaba el violín con tanta pasión, con tanta entrega, que olvidaba que había gente pasando. No miraba el estuche donde caían las monedas, ni se detenía a agradecer cada billete. Simplemente tocaba. Sonreía, cerraba los ojos, y dejaba que la música lo consumiera todo. La gente, inevitablemente, se detenía. Algunos lloraban, otros grababan con sus celulares, muchos dejaban dinero. Y ahí fue cuando lo entendí, él no estaba persiguiendo el dinero, estaba ofreciendo valor, estaba compartiendo lo mejor de sí mismo. Esa noche llegué a casa y me hice una pregunta que me dolió. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo con esa pasión? Me di cuenta de que había cambiado el entusiasmo por la necesidad. Y así, poco a poco, comencé a darle la vuelta. Dejé de aceptar proyectos solo porque pagaban bien. Empecé a decir que no. Decidí enfocarme en crear algo que realmente ayudara, en resolver problemas de verdad, en disfrutar lo que hacía aunque al principio no me dejara nada. Lo curioso fue que al hacerlo, al no poner el dinero como objetivo sino como consecuencia, las cosas cambiaron. Empezaron a llegar clientes diferentes, personas que valoraban mi trabajo, oportunidades que antes ni imaginaba. Y lo más extraño es que no me sentía cansado, al contrario, sentía que fluía. Aprendí que el dinero es como una sombra, si corres detrás de él, siempre se aleja. Pero si caminas enfocado en tu camino, en tu propósito, la sombra te sigue. No necesitas atraparla, ella llega sola. Hoy puedo decirte algo que me tomó años entender, el secreto no está en perseguir, está en convertirte en alguien que atrae. El dinero no viene por la necesidad, viene por el valor que entregas, por la energía con la que vives, por la pasión que contagias. Y desde entonces, cada vez que me sorprendo cayendo en la trampa de correr detrás del dinero, cierro los ojos y recuerdo al violinista. Y me repito, cuando no persigas el dinero, lo atraerás. Con el tiempo me di cuenta de algo que parecía obvio, pero que nunca había puesto en práctica: el dinero no es un objetivo, es una consecuencia. Y mientras yo lo perseguía, lo estaba alejando. Era como querer atrapar una mariposa corriendo detrás de ella con las manos extendidas, lo único que lograba era asustarla. Pero cuando me sentaba tranquilo en el jardín, cuando simplemente disfrutaba del momento, las mariposas se posaban solas sobre mí. Al principio me costó mucho aceptar esta idea. Pensaba, ¿cómo no voy a preocuparme por el dinero, si tengo cuentas que pagar, responsabilidades, compromisos? Pero poco a poco fui entendiendo que mi error no era trabajar duro, sino trabajar sin propósito. Tenía que cambiar la pregunta que me hacía cada día. Ya no podía seguir preguntándome ¿cuánto voy a ganar con esto?, sino ¿a quién voy a ayudar con lo que hago? Esa simple pregunta cambió mi forma de actuar. En lugar de enfocarme en facturas, empecé a enfocarme en personas. En lugar de obsesionarme con números, empecé a obsesionarme con resultados reales. Y cuando lo hacía, cuando entregaba valor sin pensar en la recompensa inmediata, el dinero aparecía como un eco inevitable. Recuerdo un proyecto en particular. Me ofrecieron poco dinero para hacerlo, casi nada, y al inicio pensé en rechazarlo. Pero decidí verlo como una oportunidad de mostrar lo mejor de mí. Trabajé con entusiasmo, como si me estuvieran pagando 10 veces más. Y lo increíble fue lo que vino después: esa persona me recomendó con otros, y de pronto el teléfono no dejaba de sonar. Lo que parecía un trabajo pequeño se convirtió en la puerta a los clientes más importantes de mi vida. Fue ahí cuando entendí a fondo lo que Brian Tracy decía: cuando no persigas el dinero, lo atraerás. Porque la gente no paga solo por lo que haces, paga por lo que transmites, por cómo los haces sentir, por la confianza que inspiras. El dinero busca seguridad, busca energía, busca pasión. Y si eres de los que persigue desesperado, transmites lo contrario: necesidad, urgencia, carencia. Hoy,
Si alguien me preguntara cuál es el verdadero secreto para atraer la abundancia, le diría esto: deja de enfocarte en lo que falta y empieza a enfocarte en lo que puedes dar. La mente se aclara, el corazón se aligera y, poco a poco, las oportunidades empiezan a aparecer donde antes solo había muros. No fue magia, fue enfoque. No fue suerte, fue coherencia. Descubrí que la abundancia es como un imán, no responde a la desesperación, responde a la calma y a la convicción. Y cada vez que me siento tentado a volver a correr detrás del dinero, recuerdo que la clave está en detenerme, en preguntarme, ¿qué valor puedo aportar hoy, aunque nadie me pague todavía? Porque sé que si lo hago con pasión, si lo hago con entrega, el dinero, de una u otra forma, siempre encontrará el camino de regreso hacia mí. Y esa, quizá, es la lección más poderosa que aprendí en mi vida: no persigas el dinero. Conviértete en alguien tan valioso, tan auténtico, tan apasionado, que el dinero no tenga más opción que perseguirte a ti. Con el paso de los meses, empecé a notar algo curioso. Ya no vivía con esa ansiedad constante de mirar la cuenta bancaria todos los días. No porque de pronto me hubiera vuelto millonario, sino porque entendí que el dinero no era el centro de mi vida, sino un acompañante. Era como un invitado en una fiesta: si lo hostigas, si lo quieres forzar a quedarse, se va. Pero si disfrutas de la música, si compartes con los demás, si haces que el ambiente sea auténtico, el invitado se siente tan bien que se queda más tiempo del que esperabas. Un día, un amigo cercano me dijo: «Oye, te noto diferente. Antes hablabas solo de dinero, de negocios, de cuánto ibas a ganar. Ahora hablas de proyectos, de ideas, de sueños. ¿Qué cambió?». Sonreí, porque me di cuenta de que ni yo mismo había notado esa transformación tan claramente. Lo miré y le respondí. Cambié la pregunta que me hacía. Ya no me pregunto ¿cómo gano más?, ahora me pregunto ¿cómo aporto más? Él se rió, incrédulo. Pensaba que era un juego de palabras. Pero no lo era. Había descubierto que la calidad de tus preguntas determina la calidad de tu vida. Y desde ese instante, la vida empezó a devolverme respuestas que jamás imaginé. Recuerdo otro momento clave. Me ofrecieron participar en una charla gratuita para un grupo pequeño. Muchos de mis conocidos me decían: «No pierdas tu tiempo, no ganas nada ahí, concéntrate en lo que paga». Pero algo dentro de mí me dijo que debía hacerlo. Y lo hice. Esa charla, que en apariencia no tenía valor económico, terminó cambiando todo. Una persona del público quedó tan impactada con lo que compartí, que meses después me recomendó con una empresa grande. Esa empresa me abrió las puertas a un mundo de oportunidades. Y entonces entendí una verdad que parecía escondida en la vida: el dinero no viene del camino recto que trazamos. Llega por caminos que nunca imaginamos. Aparece como consecuencia de una cadena de decisiones en las que no pensaste en el bolsillo, sino en el corazón. La ironía es que cuando dejas de perseguirlo, dejas de vivir cansado, agobiado, desesperado. Empiezas a disfrutar lo que haces. Y al disfrutarlo, transmites algo distinto. La gente lo percibe. La gente confía. La gente paga, no porque los convenzas, sino porque sienten que lo que haces es auténtico. A veces pienso en el violinista del metro. Nunca supe su nombre, nunca lo volví a ver. Pero sin querer, él me regaló una de las lecciones más valiosas de mi vida. Mientras yo lo veía tocar, con los ojos cerrados, entendí que el dinero era un simple aplauso. Y los aplausos siempre llegan cuando la música es genuina. Hoy, cada proyecto que inicio lo hago con una pregunta en mente: ¿esto aporta? ¿Esto ayuda? ¿Esto transforma de alguna manera? Y si la respuesta es sí, me lanzo con todo, aunque al principio no vea resultados inmediatos. Porque ya aprendí que lo que siembras con amor y constancia, más temprano que tarde, florece en abundancia. Y si te soy honesto, ahora me da un poco de risa pensar en cómo vivía antes, como un corredor exhausto, siempre jadeando detrás de un billete que se escapaba a cada paso. Ahora camino más despacio, pero más firme. Y es el dinero el que viene detrás, alcanzándome, encontrándome, multiplicándose en los lugares menos esperados. Así descubrí algo que me cambió la vida: cuando no persigues el dinero, lo atraes.
Y no lo atraes por suerte, lo atraes porque te conviertes en alguien que brilla con tanta fuerza que la abundancia no puede evitar acercarse. Con el tiempo comprendí que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que eres capaz de despertar en los demás. El dinero puede comprarte cosas, sí, pero lo que realmente abre puertas son las emociones que generas, las experiencias que creas, la confianza que transmites. Hubo un momento en que me pregunté, ¿qué pasaría si mañana perdiera todo lo que tengo? Antes esa pregunta me hubiera llenado de miedo, me hubiera paralizado. Pero hoy, con la certeza que llevo dentro, la respuesta es distinta. Si lo perdiera todo, no me importaría. Porque sé que lo puedo volver a crear. No porque el dinero esté en mis manos ahora, sino porque entendí cómo atraerlo, entregando valor, viviendo con propósito, caminando sin prisa, pero con convicción. Me di cuenta de que la vida tiene una forma curiosa de recompensar a quienes se atreven a soltar la desesperación. Es como si el universo quisiera ponerte a prueba, demuéstrame que puedes seguir adelante sin obsesionarte con lo que falta, y entonces te lo daré todo multiplicado. Y aunque suene místico, yo lo viví en carne propia. Te confieso que no fue fácil. Hubo días de dudas, noches de insomnio, momentos en los que pensé que estaba loco por rechazar trabajos que no me llenaban, por apostar a proyectos que nadie veía con futuro. Pero en esos días me repetía algo que se convirtió en mi mantra: el dinero sigue a la pasión, nunca al miedo. Y así fue. La pasión encendió una chispa en mí que los demás empezaron a notar. Clientes que antes nunca me habrían llamado comenzaron a buscarme. Oportunidades que parecían imposibles comenzaron a aparecer. Y lo más sorprendente, el dinero empezó a llegar en mayor cantidad y con más facilidad que nunca. Hoy entiendo que no es magia. Es causa y efecto. Cuando actúas desde la abundancia interna, desde la certeza de que tienes algo valioso que dar, inevitablemente atraes abundancia externa. Y es ahí cuando todo cobra sentido. El dinero ya no es el objetivo, es el resultado. Si pudiera resumir toda mi experiencia en una sola frase, sería esta: no corras detrás del dinero, corre detrás de tu propósito. Porque el propósito es un imán mucho más fuerte. Y cuando lo abrazas, cuando lo vives, cuando lo compartes, el dinero no tiene más opción que seguirte. Y por eso, cada vez que alguien me pregunta cuál es el secreto, yo sonrío y respondo: deja de perseguirlo. Haz que te persiga a ti. Porque cuando no persigues el dinero, lo atraes. Con el tiempo comprendí que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que eres capaz de despertar en los demás. El dinero puede comprarte cosas, sí, pero lo que realmente abre puertas son las emociones que generas, las experiencias que creas, la confianza que transmites. Hubo un momento en que me pregunté, ¿qué pasaría si mañana perdiera todo lo que tengo? Antes esa pregunta me hubiera llenado de miedo, me hubiera paralizado. Pero hoy, con la certeza que llevo dentro, la respuesta es distinta. Si lo perdiera todo, no me importaría. Porque sé que lo puedo volver a crear. No porque el dinero esté en mis manos ahora, sino porque entendí cómo atraerlo, entregando valor, viviendo con propósito, caminando sin prisa, pero con convicción. Me di cuenta de que la vida tiene una forma curiosa de recompensar a quienes se atreven a soltar la desesperación. Es como si el universo quisiera ponerte a prueba, demuéstrame que puedes seguir adelante sin obsesionarte con lo que falta, y entonces te lo daré todo multiplicado. Y aunque suene místico, yo lo viví en carne propia. Te confieso que no fue fácil. Hubo días de dudas, noches de insomnio, momentos en los que pensé que estaba loco por rechazar trabajos que no me llenaban, por apostar a proyectos que nadie veía con futuro. Pero en esos días me repetía algo que se convirtió en mi mantra: el dinero sigue a la pasión, nunca al miedo. Y así fue. La pasión encendió una chispa en mí que los demás empezaron a notar. Clientes que antes nunca me habrían llamado comenzaron a buscarme. Oportunidades que parecían imposibles comenzaron a aparecer. Y lo más sorprendente, el dinero empezó a llegar en mayor cantidad y con más facilidad que nunca. Hoy entiendo que no es magia. Es causa y efecto. Cuando actúas desde la abundancia interna, desde la certeza de que tienes algo valioso que dar, inevitablemente atraes abundancia externa. Y es ahí cuando todo cobra sentido.
El dinero ya no es el objetivo, es el resultado. Si pudiera resumir toda mi experiencia en una sola frase, sería esta: no corras detrás del dinero, corre detrás de tu propósito. Porque el propósito es un imán mucho más fuerte. Y cuando lo abrazas, cuando lo vives, cuando lo compartes, el dinero no tiene más opción que seguirte. Y por eso, cada vez que alguien me pregunta cuál es el secreto, yo sonrío y respondo: deja de perseguirlo. Haz que te persiga a ti. Porque cuando no persigues el dinero, lo atraes. Con el paso de los años descubrí que lo más valioso no fue el dinero que logré atraer, sino la transformación que ocurrió en mí. Antes vivía con la sensación de que me faltaba algo todo el tiempo. Podía tener dinero en el bolsillo y aún así sentirme vacío. Era como beber agua salada, cuanto más bebía, más sed tenía. Pero cuando dejé de perseguirlo, algo increíble pasó: empecé a disfrutar de lo que ya tenía. Empecé a saborear las pequeñas victorias, los momentos sencillos, las conversaciones con personas que de verdad valoraban mi trabajo. Y fue en esa calma donde aparecieron las oportunidades más grandes. Una vez me invitaron a colaborar en un proyecto social. No había paga, no había promesas de negocio, solo la posibilidad de ayudar. Durante semanas puse mi tiempo y mi energía ahí, sin esperar nada a cambio. Lo curioso fue que justo en ese proyecto conocí a alguien que después se convirtió en un socio estratégico. Juntos lanzamos un emprendimiento que, contra todo pronóstico, terminó multiplicando mis ingresos como nunca antes. ¿Cómo explicarlo? Sencillo: el dinero fue el resultado de hacer algo genuino, no la razón para hacerlo. Me di cuenta también de que el dinero tiene un lenguaje. Y ese lenguaje no es el de la prisa ni el de la desesperación. El dinero escucha el lenguaje de la confianza, de la paciencia, del valor que aportas. Si hablas desde la carencia, te da la espalda. Si hablas desde la abundancia, se acerca. Recuerdo que en mi etapa de persecución todo era estrés. ¿Y si no alcanza? ¿Y si no me pagan? ¿Y si este cliente se va? Vivía imaginando escenarios de escasez. Y la mente, como un imán, atraía justo eso: problemas, pérdidas, bloqueos. Pero cuando empecé a confiar, cuando dejé de obsesionarme con lo que faltaba y empecé a enfocarme en lo que podía ofrecer, las cosas se acomodaron casi de manera mágica. No te voy a mentir, todavía hay momentos en los que la vieja mentalidad quiere regresar. Todavía escucho esa voz interna que me dice: corre, persigue, apresúrate. Pero ahora la reconozco, respiro profundo y sonrío. Porque sé que esa voz es parte de mi pasado, no de mi presente. Y cada vez que siento la tentación de volver a correr detrás del dinero, me detengo y recuerdo algo que cambió mi vida: el violinista en el metro. Ese hombre, con los ojos cerrados y el alma abierta, me enseñó que el dinero siempre sigue a la pasión. Él no buscaba billetes, buscaba transmitir algo real. Y el dinero lo encontraba, siempre. Hoy vivo con una certeza que antes me parecía imposible: no necesito perseguir nada. Solo necesito ser, dar, aportar, disfrutar. Porque cuando tú te conviertes en alguien que vibra con propósito, el dinero no es un enemigo ni un fantasma esquivo, es un aliado que aparece en el momento justo, en la cantidad justa, de la manera más inesperada. Y si algo quiero que recuerdes de mi historia es esto: no se trata de trabajar menos, se trata de trabajar distinto. No se trata de olvidarte del dinero, sino de cambiar el lugar que ocupa en tu vida. No lo pongas como meta, ponlo como consecuencia. No lo hagas tu dueño, hazlo tu compañero. Cuando vives así, te liberas. Y esa libertad es el verdadero tesoro. Porque al final, el dinero va y viene, pero la paz de saber que no dependes de perseguirlo, esa paz se queda contigo para siempre. Con el tiempo me fui dando cuenta de algo que jamás había sospechado: perseguir el dinero no solo me alejaba de él, también me alejaba de mí mismo. Me robaba la paz, la claridad, la creatividad. Vivía como si llevara una venda en los ojos, incapaz de ver las oportunidades que tenía justo frente a mí. El día que decidí soltar la persecución, el mundo empezó a mostrarse distinto. Caminaba por las mismas calles, hablaba con las mismas personas, pero todo parecía tener otro color. Era como si, al dejar de mirar obsesivamente el dinero, pudiera ver por fin lo que antes ignoraba:
relaciones valiosas, aprendizajes escondidos, caminos alternativos. Un mentor me dijo una vez: la abundancia no llega porque la buscas, llega porque te conviertes en alguien capaz de recibirla. Y esa frase quedó grabada en mi mente. Porque era exactamente lo que estaba viviendo. El dinero no empezó a llegar de golpe por casualidad. Llegó porque me transformé en alguien distinto, alguien más tranquilo, más enfocado, más apasionado, más confiable. Fue entonces cuando entendí algo fundamental: el dinero no sigue a las personas que lo mendigan, sigue a las personas que lo inspiran. Y para inspirar, tienes que atreverte a vivir con propósito, aunque al principio nadie te aplauda. Recuerdo que en una de las etapas más difíciles de mi vida, cuando las deudas me asfixiaban, me crucé con una oportunidad que no prometía nada económico inmediato. Era un proyecto creativo, pequeño, casi insignificante. Y sin embargo, decidí darle mi mejor esfuerzo. No tenía nada que perder, y lo hice con el corazón. Ese proyecto, que parecía irrelevante, terminó llevándome a uno de los contratos más importantes de mi carrera. Todo porque un desconocido, al ver mi trabajo, dijo: esta persona no lo hace por dinero, lo hace porque ama lo que hace. Y justamente por eso quiero trabajar con él. Ese día confirmé lo que la vida me venía gritando desde hacía tiempo: el dinero nunca es el primero en llegar. Primero llega tu pasión, luego tu entrega, luego tu valor, y solo entonces, como una consecuencia inevitable, llega el dinero. Y aquí está la gran paradoja: cuanto más corres detrás del dinero, más rápido se escapa. Pero cuando te detienes, cuando dejas de perseguirlo y empiezas a construir algo valioso, es el dinero el que corre detrás de ti. Hoy vivo con una certeza que me llena de paz: no necesito atrapar el dinero, necesito atraerlo. Y lo atraigo cada vez que hago algo que nace de lo más profundo de mí. Lo atraigo cada vez que me enfoco en servir, en crear, en ayudar. Lo atraigo cada vez que dejo de pensar en lo que me falta y me concentro en lo que puedo aportar. Y quiero que escuches esto con atención: tú también puedes vivirlo. No importa cuánto tengas en este momento, ni cuán lejos creas que estás. Lo único que necesitas es cambiar el enfoque. Porque el dinero no responde al miedo, responde a tu propósito. Así que pregúntate: ¿qué puedes dar hoy? ¿Qué puedes construir que aporte valor, incluso si nadie te paga todavía? Porque cuando empiezas a sembrar de esa manera, tarde o temprano, la vida te devuelve multiplicado lo que entregaste. Esa es mi historia. La de alguien que pasó de vivir persiguiendo, a vivir atrayendo. Y si me preguntas qué prefiero, la respuesta es clara: prefiero la calma de saber que ya no corro detrás de nada. Porque ahora sé que lo verdaderamente valioso, siempre termina viniendo hacia mí. Y entonces lo entendí: el dinero nunca fue el objetivo. El dinero siempre fue el reflejo. Reflejo de quién soy. Reflejo de lo que doy. Reflejo de lo que creo. No viene porque lo persigo. Viene porque lo merezco. No aparece porque lo exijo. Aparece porque lo atraigo. El dinero no responde a la desesperación. Responde a la inspiración. No sigue a los que corren. Sigue a los que construyen. Y cuanto más lo entendía, más claro se hacía. El secreto no es trabajar hasta agotarte. El secreto es trabajar con propósito. El secreto no es tener más. Es dar más. El secreto no es perseguir. Es convertirte en alguien imposible de ignorar. Porque el dinero no se busca. Se atrae. El dinero no se ruega. Se gana con el valor que entregas. El dinero no se mendiga. Se conquista con pasión, con paciencia y con fe. Así que escucha bien. No corras detrás de lo que se escapa. Corre detrás de tu propósito. Porque tu propósito es un imán. Un imán más fuerte que cualquier billete. Y cuando lo vivas, lo sentirás. Cuando lo vivas, lo verás. Cuando lo vivas, ya no tendrás que perseguir nada. Porque todo lo que buscas comenzará a buscarte a ti. El dinero. Las oportunidades. Las personas correctas. Las puertas correctas. La vida misma. Todo llegará. Todo se alineará. Todo fluirá. Y ese día entenderás lo mismo que yo entendí. Cuando no persigues el dinero, lo atraes. Porque al final,
todo se reduce a esto. No es lo que persigues, es lo que te conviertes. El dinero no está afuera, corriendo por las calles, escondido en cuentas bancarias o encerrado en oficinas. El dinero vive dentro de ti, en la manera en la que piensas, en la manera en la que actúas, en la manera en la que decides cada día. Cuando persigues, muestras escasez. Cuando atraes, muestras abundancia. Cuando persigues, actúas desde el miedo. Cuando atraes, actúas desde la fe. Y ahí está la diferencia entre los que siempre corren y los que logran que todo llegue hacia ellos. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces te has sentido cansado de luchar por conseguir más, sin darte cuenta de que lo que más necesitabas era detenerte, respirar y mirar lo que ya tienes? Porque solo cuando aprecias lo que está en tus manos, abres espacio para recibir más. Lo descubrí cuando dejé de correr. Cuando, por primera vez, trabajé no para ganar, sino para aportar. Cuando me concentré en dar lo mejor de mí, incluso si nadie miraba, incluso si parecía inútil. Ese día planté una semilla que cambió mi destino. Y quiero que lo sepas, tú también tienes semillas dentro de ti. Semillas de valor, de talento, de pasión, de grandeza. Pero esas semillas no crecen en la tierra del miedo. No florecen en la tierra de la prisa. Crecen en el terreno fértil de la paciencia, de la confianza, de la entrega. El dinero no sigue a quienes lo desean con desesperación. Sigue a quienes siembran con fe. Sigue a quienes construyen aunque nadie aplauda. Sigue a quienes, aun en silencio, dejan huella. Y cuando llegue, porque llegará, no lo sentirás como un milagro. Lo sentirás como algo natural. Porque el dinero siempre busca a quienes ya aprendieron a ser valiosos. Por eso hoy te invito a que hagas un pacto contigo mismo, deja de correr detrás de lo que se escapa. Empieza a correr detrás de tu propósito. Empieza a vivir con intención. Empieza a dar más de lo que recibes. Y recuerda estas palabras, repítelas como un mantra cuando la ansiedad regrese, cuando la escasez quiera atraparte, cuando el miedo toque tu puerta. No persigo. Atraigo. No mendigo. Creo. No corro. Camino firme. Porque lo que está destinado para mí, siempre encontrará el camino para llegar. Y ese día, cuando lo vivas, sentirás la misma certeza que yo siento ahora. Que el dinero nunca fue el premio. El verdadero premio, fuiste tú. Y cuando lo entiendes, todo cambia. Porque ya no trabajas solo por una cifra en la cuenta. Trabajas por un legado. Trabajas por dejar una huella. Trabajas por inspirar a alguien más a creer que también es posible. Ahí descubres que la riqueza no es lo que acumulas. Es lo que despiertas en los demás. El verdadero millonario no es el que tiene más. Es el que da más, el que inspira más, el que transforma más. Piensa en esto, el dinero que gastas desaparece. El dinero que guardas se estanca. Pero el valor que entregas, permanece. Permanece en las sonrisas, en los recuerdos, en las oportunidades que otros encuentran gracias a ti. Permanece en cada vida que tocas, incluso en silencio, incluso sin darte cuenta. Y cuando entiendes que esa es la verdadera riqueza, el dinero deja de ser un amo y se convierte en un sirviente. Un sirviente que llega para ayudarte a cumplir tu propósito. Un sirviente que aparece cuando lo necesitas, ni antes ni después, siempre a tiempo. Entonces ya no te preocupas por cómo vendrá. Sabes que vendrá. Sabes que las puertas se abrirán. Sabes que la vida, tarde o temprano, recompensa a quien camina con fe y constancia. Y ese día te das cuenta de que la verdadera libertad no es tener millones. Es vivir sin miedo a perderlos. Es despertar cada mañana sabiendo que lo que vales no depende de tu cartera, sino de tu corazón, tu talento, tu propósito. Por eso hoy te digo, no persigas lo que se mueve más rápido que tú. Persigue lo que nadie puede arrebatarte, tu pasión, tu visión, tu misión en esta vida. Porque cuando eso arde en ti, el mundo lo nota. Cuando eso vibra en ti, las personas lo sienten. Y cuando eso se enciende en ti, el dinero no tiene otra opción más que llegar. Y llegará. De formas inesperadas. En momentos que jamás imaginaste. De personas que ni siquiera conocías. Y cuando lo recibas, sonreirás. No por el dinero en sí, sino porque confirmarás la verdad que hoy te comparto.
El dinero nunca fue el objetivo. Siempre fue el resultado. No persigas. Atrae. No corras. Construye. No ruegues. Entrega valor. No mendigues. Cree en ti. Porque cuando te enfocas en el miedo, todo se aleja. Cuando te enfocas en la pasión, todo se acerca. El dinero no busca bolsillos vacíos. Busca corazones llenos. Llenos de fe. Llenos de propósito. Llenos de convicción. Y entonces pasa lo inevitable. El dinero viene. Las oportunidades vienen. Las puertas se abren. La gente correcta aparece. Todo llega. Todo fluye. Todo encaja. Y entiendes que nunca fue cuestión de perseguir. Fue cuestión de ser. Ser paciente. Ser constante. Ser auténtico. Ser valioso. Así que escucha bien. No corras tras el dinero. Haz que el dinero corra tras ti. Haz que tu vida sea un imán. Haz que tu propósito brille. Haz que tu pasión hable más fuerte que tus miedos. Porque cuando no persigues el dinero te persigue a ti. Y ese día, no solo tendrás riqueza. Ese día tendrás algo mucho más grande. Libertad.